Buenas, y en este vídeo quiero explicaros un concepto muy importante para entender la economía a través de las curvas de oferta y demanda, que son las elasticidades. De hecho, las elasticidades son tan importantes que las podemos entender de tres maneras distintas. Primero, voy a explicar el concepto, una lógica verbal deductiva. Segundo, lo vamos a hacer a través de las curvas de oferta y demanda, una lógica gráfica que lo vais a poder de manera visual, lo vais a poder ver. Y tercero, lo voy a explicar a través de la fórmula de las elasticidades, una lógica matemática que también se puede entender. Y por último, podremos hacer ejercicios matemáticos de elasticidades poniendo números a las elasticidades. Esto es lógica matemática teórica, o lo podemos hacer con matemática aplicada. Lo importante es que en cualquier caso estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del concepto de elasticidad. ¿Y qué nos viene a decir el concepto de elasticidad? Nos dice, mirad, ya hemos visto que obviamente ceteris paribus, cuando sube el precio de algo, disminuye su venta, disminuye su consumo. Eso es evidente, y ceteris paribus, si todo lo demás sigue igual, evidentemente va a ocurrir. Cualquiera lo hemos visto en el mercado y cualquiera de nosotros lo hacemos. Si algo está muy caro, compramos menos. Y también hemos visto que si algo disminuye el precio, se vende más. Es pura lógica. Y eso es innegable. Ceteris paribus, claro. La pregunta es, ¿cuánto menos? Y esa es una pregunta muy distinta. Es verdad, cada vez que sube el precio, se va a vender menos. Pero, ¿cuánto menos? Cada vez que baja el precio, se va a vender más. Pero, ¿cuánto más? Porque si el precio sube muy poquito y se vende muchísimo menos, a esa empresa no le va a convenir subir el precio porque va a perder mucho dinero. Sin embargo, si el precio sube muchísimo, pero se vende muy poquito menos, a lo mejor esa empresa gana más dinero con lo que gana por cada venta que tiene, porque vende más caro, que con lo que pierde con las poquitas ventas que pierde. Y eso es lo que vamos a estudiar con las elasticidades. El nombre es bastante oportuno. El nombre es elástico, elasticidad. ¿Qué quiere decir que una elasticidad demanda-precio sea muy elástica o sea elástica? Que es como una goma elástica, es decir, pequeños cambios en el precio, lo toca un poquito el precio, la goma sobrereacciona y se mueve muchísimo. Por tanto, una demanda elástica quiere decir pequeños cambios en el precio, tiene grandes cambios en la cantidad vendida. ¿Qué quiere decir lo contrario? Una demanda inelástica o una demanda rígida, que por mucho que cambies el precio, no reacciona, es rígido, por tanto, la cantidad vendida se mueve muy poquito. Es decir, la elasticidad en realidad es un concepto matemático que podemos utilizar con cualquier variable. ¿Cómo reacciona una variable ante cambios de la otra? Vale, nosotros vamos a estudiar en este curso de Introducción a la Economía la elasticidad demanda-precio, que es muy poderosa para entender cómo funciona el mercado. En primer lugar, ya lo he explicado de manera lógica. Ahora vamos a verlo cómo sería una curva, y ahora viene un truco, una curva que es una recta de la elasticidad demanda-precio. Aquí tenemos, como siempre, la cantidad y aquí tenemos el precio. Voy a dibujar una recta y alguien me dirá, pero si las curvas de oferta y demanda ya de que hemos quedado, como su nombre indica que eran curvas. Sí, pero voy a dibujar una curva, una recta, que es la recta de elasticidad, que en realidad solo es la tangente a la curva de demanda en cualquier punto. Me explico. Aquí tenemos la curva de demanda, que ya la hemos dibujado en diferentes ocasiones, y en cualquier punto, por ejemplo, en este punto de la curva, podemos dibujar una recta, que esta recta es la elasticidad demanda-precio en este punto. ¿Qué nos dice esta elasticidad demanda-precio? Mira, fijaros, si yo hago un gran cambio en el precio, aquí ahora de repente cambio el precio y lo subo todo esto, lo he cambiado muchísimo,
¿Qué nos va a ocurrir con la cantidad vendida? El cambio en la cantidad evidentemente disminuye, porque si es más caro va a disminuir, eso es una obviedad ceteris paribus, pero disminuye muy poquito. Es decir, grandes cambios en el precio tienen pequeñas consecuencias en la cantidad. Esta curva, en realidad, esta recta de elasticidad demanda-precio o esta recta de un punto tangencial de la curva de elasticidad demanda-precio es muy vertical y es muy inelástica. Es decir, en este caso, caso extremo, evidentemente va a estar. Evidentemente, grandes cambios en el precio tienen pequeños cambios en la cantidad. Pero veamos qué ocurre si tenemos una parte de la curva que sea cuya tangente sea mucho más horizontal. Veamos qué ocurre si me voy a esta otra parte de la curva. Por ejemplo, aquí, que tengamos una tangente que sea como así. En este caso, si yo hago un pequeño cambio en el precio, de aquí a aquí, voy a tener un gran cambio, una gran disminución en la cantidad vendida. Siempre va a ser pequeños cambios en el precio, van a tener cambios en la cantidad de vendida. Eso siempre me va a ocurrir. Esto es también bastante importante que lo vamos a entender. ¿Qué ocurre en este caso? Esto es muy inelástico. Yo toco el precio un poquito y ¿qué me ocurre con la cantidad? Se me desbarata completamente. Esto es muy inelástico y me ha cambiado completamente. Bueno, ya hemos explicado las elasticidades con la lógica. ¿Cuánto cambia? Lo que estamos viendo es cuánto cambia la cantidad vendida ante los cambios del precio. Ya lo hemos explicado con los gráficos. Vemos que una recta de elasticidad demanda-precio cuando es muy vertical es porque es muy inelástica. Grandes cambios en el precio cambia muy poquito la cantidad. Y cuando es bastante horizontal o tiende a ser horizontal es muy elástica. Pequeños cambios en el precio tienen grandes cambios en la cantidad. ¿Y esto cómo se expresa con lógica matemática? Bueno, solemos utilizar esta E un poquito rara para representar elasticidad en economía. ¿Y qué estamos representando? Incrementos o cambios en el tanto por ciento de la cantidad son incrementos sobre incrementos en el tanto por ciento del precio. Es decir, si la cantidad cambia mucho cuando cambia el precio y tiene que cambiar el tanto por ciento para que sea unidades equivalentes. ¿Esto en el fondo qué quiere decir? Q sub 2 menos Q sub 1, es decir, los cambios en la cantidad dividido por la cantidad inicial para llevármelo a tanto por ciento, dividido todo ello por la P sub 2 menos P sub 1, los cambios en el precio, dividido por el precio sub 1 para llevármelo a tanto por ciento. Normalmente cuando explico esto en clase, los alumnos como que se ponen cara de qué complicado lo que está explicando, porque parece que si les explicas un concepto complicado con palabras sencillas, es sencillo de entender. Pero si les explicas un concepto complicado con números sencillos, ya se les explota la cabeza y parece que es complicadísimo. Esto es muy sencillo. Si has aprobado matemáticas a nivel de colegio, esto lo tienes que entender. Estamos representando cuánto reacciona la cantidad con respecto al precio en términos porcentuales. Cambios en la cantidad, Q sub 2 menos Q sub 1, es decir, resto para ver cuánto ha cambiado, resto lo que ha cambiado para ver cuánto ha cambiado, dividido por cambios en el precio. Ya está, lo divido los dos entre Q sub 1 y Q sub P sub 1 para que, evidentemente, para que se pueda ver en términos porcentuales. Esto, descontando los símbolos matemáticos, me va a dar tres opciones. En realidad, cada punto de la curva tiene una elasticidad distinta. Y esto me va a dar tres opciones. Primero, que sea mayor que 1. ¿Qué quiere decir mayor que 1? Que los cambios en la cantidad son mayores que los cambios en el precio. ¿Qué quiere eso decir? Que la cantidad ha reaccionado más que al precio. Evidentemente esto es elástico. Ha incrementado, se ha movido más. Segunda opción importante, que la pongo aquí abajo, es que los cambios en el precio sean mayores que la cantidad.
que la cantidad haya sido superior, por tanto, el número que nos va a salir va a ser aquí menor que 1. Por pura lógica, si tengo una opción mayor que 1 y una opción menor que 1 y los puntos de la curva son infinitos y van siendo todos, hay un punto de la curva que va a ser 1, elasticidad unitaria. Los cambios en el precio son iguales que los cambios en la cantidad. En realidad, esto lo tengo que explicar porque por pura lógica está ahí, existe, pero los puntos de la curva son infinitos y solo uno es de elasticidad unitaria. Por tanto, esto es más un caso lógico que hay que explicar que una realidad muy interesante. A mí me va a interesar si estamos en la parte de la curva que es elástica o en la parte de la curva que es inelástica. Si los cambios en el precio provocan que se reaccione más la cantidad o los cambios en el precio provocan que reaccione menos la cantidad. No existe, aunque lo digan los libros de texto, cosas tales como elasticidad infinita. Eso querría decir que la curva de elasticidad sería o completamente vertical o completamente horizontal. Eso, más allá que la tontería que diga un profesor de economía en el libro de texto, no tiene ningún sentido en el mundo real. Jamás va a poder ocurrir que sea cual sea el precio de un bien o servicio, se venda siempre la misma cantidad. Eso puede tener lógica matemática en la teoría o en el modelo, pero no tiene lógica económica en la realidad que vivimos. Tampoco puede ocurrir que se venda al mismo precio cantidades infinitas de un bien o servicio. Eso no tiene ningún sentido en la vida real. Por tanto, este es el concepto de elasticidad. Un concepto que se puede entender de tres maneras, se puede hacer muchos ejercicios matemáticos aplicados para entenderlo, pero al final lo importante es el concepto. Sí, evidentemente, siempre que aumenta el precio, va a disminuir la cantidad vendida ceteris paribus. Lo que estamos ahora intentando averiguar es cuánto, y básicamente hay dos opciones: que la cantidad vendida disminuya más porcentualmente que el aumento de precio, en cuyo caso es un bien elástico, o estamos en un punto de la curva elástica, o que disminuya menos porcentualmente la cantidad vendida que el aumento porcentual del precio, en cuyo caso estamos en una parte inelástica de la curva. Es bastante más sencillo de entender de lo que muchas veces lo complican los libros.